Aquí en Esferas de Poder nos complace dar la bienvenida al ingeniero Guillermo Carán, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano y aspirante a la nominación presidencial por esa organización. Muchísimas gracias por el honor, ingeniero, de acompañarnos aquí en Esferas de Poder. Bienvenido. Bueno, hay que estimular toda persona, todo dominicano que esté interesado en mantener una comunicación efectiva con la sociedad dominicana y la forjación de una conciencia objetiva. Y tú Claro eres que, parte de eso. gracias, ingeniero, claro que sí. Ingeniero, a propósito de eso, el Partido Reformista Social Cristiano está inmerso en su proceso interno. Sin embargo, quisiéramos saber cuáles son los pasos que se están adoptando para la nominación del candidato presidencial, porque ya en la medida en que avance el tiempo, eh, se acorta la distancia en términos electorales. Quisiéramos que usted, como un dirigente de larga data del Partido Reformista Social Cristiano, nos explique cuál es la situación actual en ese Sí. sentido. Mira, yo no sé lo que está pasando en la sociedad dominicana, en los partidos políticos, en los organismos electorales, en las instancias de poder, pero a veces yo me pregunto, con una expresión, o repito a mí mismo, una expresión muy socorrida en Centroamérica, eh, que incluso lo tienen los camiones de letrero, ¿no? ¿Cuál es la prisa? Eh, y esto con relación a la escogencia del candidato presidencial. Uno ve en la sociedad dominicana actual, en las campañas que se están llevando a cabo, en la permisividad de la Junta Central Electoral, porque la ley electoral establece unos plazos de cuándo se abre la campaña electoral, los plazos para escoger candidatos, los plazos para las alianzas. La intensidad con que los partidos políticos y los candidatos están enfrascados en la campaña electoral. Y cualquiera pudiera pensar que las elecciones son la semana que viene. Estamos ya en la recta final. Y eso está produciendo, a mi juicio, un desgaste en términos de posición política, de discurso, en términos de incluso recursos económicos que de una manera u otra afectan a la economía particular de los candidatos y los partidos, afectan a los contribuyentes voluntarios de esas organizaciones. Creo que eso puede ser contraproducente para la conciencia de los ciudadanos, porque fíjate que al mismo tiempo que los partidos y los candidatos tienen una intensidad, una velocidad, como si las elecciones fueran la semana que viene, la ciudadanía no, porque la ciudadanía no es la que asiste a las caravanas, a los desfiles, a los mítines. No, la ciudadanía es esa encuesta Gallup que te evidenció que el 55% de los dominicanos no ha pensado mucho en las elecciones. Es decir, la sociedad, el pueblo, la población, la ciudadanía, está con la calma que debería estar. En cambio, los partidos políticos, los candidatos, los organismos responsables de inculcar modelación en el comportamiento ciudadano, en este caso la Junta Central Electoral, parece como que está dando paso como si las elecciones fueran la semana pasada. Entonces hay dos niveles, no hay una sintonía entre la velocidad de los candidatos y los partidos y la velocidad de la población. ¿Qué significa esto? Que la ciudadanía quiere algo más, quiere algo diferente, está pidiendo algo más de lo que le están ofreciendo los partidos, que no está satisfecho, y eso es lo que yo creo que ha cuidado el Partido Reformista, sobre todo en el accionar de los candidatos, porque cada candidato tiene su librito, así como cada maestro tiene su librito. Y en mi caso particular, he cuidado mucho de no caer en la vorágine de una prisa que puede estar llevando a los partidos y a los candidatos a un desenfreno que les sea finalmente perjudicial. Pero por lo menos de aquí a mayo del 2012 debe un partido tener un perfil, una definición. No, 60 días antes de las elecciones, sí. O sea, el 20 de marzo tiene que haber un candidato escogido.
Y ojalá, y porque tampoco, o sea, estas consideraciones que te externé no significa que uno se bloquee y haga caso omiso a la ansiedad de los ciudadanos, de los medios y a la ansiedad de los propios reformistas. Porque muchos de los malos pasos reformistas se debe a la ansiedad, que ven que no hay el candidato electo y entonces comienzan a hacer contacto con Hipólito Mejía, a hacer contacto con Danilo Medina. O sea, que eso es una variable a tomar en cuenta. Yo te hice esa consideración como un factor mitigante, de que en lo personal creo que aunque se pudiera decir que es tarde, que estamos tarde, eso no significa que no hay tiempo, que no estamos a tiempo. Yo creo que el Partido Reformista, hasta cierto punto consecuente con su tradición, acuérdate que el presidente Balaguer incluso llegó a decir en una ocasión que en este país las elecciones se ganan en Semana Santa. Y a pesar de que estamos compitiendo contra dos colosos punteros, no podemos ignorar tampoco que es la intención del voto de los ciudadanos. Si bien está marcado, hay propensión a que cambien su inclinación, hasta en el orden de un 16%, y que eso puede, en cierta forma, puede modificarse, porque todavía hay inquietudes. Uno se preguntaría o uno se diría, bueno, pero si ya la boleta de los otros partidos está definido, ¿por qué hay, por ejemplo, una serie de inquietudes en cada partido grande? Como por ejemplo, se habla que el presidente del PRD y Atoy de Camp se van a reunir para presentar una nueva opción o hacer una propuesta de modificación del binomio presidencial PRDista. En el PLD se debate de quién es el primero y quién es el segundo. En fin, hay como una insatisfacción, hay como inquietudes que, a pesar de que los partidos han dicho esto es, la ciudadanía como que le dice esto no es. Entonces significa que no está satisfaciendo las expectativas políticas de los ciudadanos. Incluso en el caso de los partidos emergentes, hoy mismo acabo de recibir un correo electrónico de una convocatoria que hay para el 10 de diciembre para ver si se forza a los partidos políticos emergentes con una candidatura única. Es decir, en resumen, estamos en un estado de inquietudes e insatisfacciones que no amerita caminar con la prisa, sino caminar con pasos firmes, aunque lentamente. Acuérdate que incluso uno de los lemas de la campaña del presidente Balaguer fue a pasito lento, aquel merengue famoso. Claro. De manera que eso, en cierta forma, es parte de la tradición y el comportamiento reformista. Te repito, no quiero con esto decir que no debemos escoger nuestro candidato. Yo creo que sí, lo debemos escoger, sobre todo para evitar que el desconcierto en los dirigentes reformistas los lleve a dar pasos errados y para, en cierta forma, eliminar excusas de quienes quieren abandonar la organización en búsqueda de posiciones más seguras que la que tenemos enfrente los reformistas. Digo posiciones más seguras, posiciones gananciosas. Porque yo creo que un partido político, sobre todo cuando tiene doctrina, y nosotros tenemos doble doctrina, nosotros tenemos la doctrina social cristiana y tenemos la doctrina reformista. Cuando se tiene un grupo tiene identidad, tiene que participar en los procesos políticos para ofertar esa identidad, para aportar lo que es suyo, lo que es consustancial con la fuerza política que ha formado parte. Muy especialmente en momentos como este, que hay una crisis económica en el mundo occidental, que se ha debido precisamente a que no se ha hecho uso del modo reformista de gobernar, basado fundamentalmente en el control del gasto y en el control del endeudamiento, en la disciplina fiscal, en la sustentación en el ahorro interno, en el apoyo de lo nuestro a nuestros sectores productivos, que precisamente te dice a ti que los reformistas tenemos la obligación moral frente a la sociedad
de introducir al debate público nuestras fórmulas, nuestros modos de gobernar, nuestro modelo de gestión, nuestras políticas públicas para tratar de satisfacer las exigencias ciudadanas. Ingeniero, ¿cómo usted ve el perfil de la actual campaña electoral? ¿Cuál es la pendiente que usted entiende toma el proceso político actual, el giro hacia la población que está perfilándose? Mira, yo creo que es una campaña que hasta ahora se puede calificar como insustancial. No hay un debate profundo de los problemas nacionales. Lo más que hay es un conjunto de promesas. A veces estamos, incluso determinados candidatos se están tornando invisibles aún en tiempos de campaña. Muchos se está dando hasta mal ejemplo. Te voy a citar este caso. Yo me he encontrado un par de veces con caravanas de jipetas del candidato del PLD que tiene los vídeos entintados, no una jipeta, yo he visto 3 consecutivas que tienen los vídeos entintados de amarillo y he visto de morado también, o sea, de color morado, y eso es violatorio de la ley. No se está respetando la ley, no se está respetando la ley en cuanto a los plazos electorales. La Junta se ha hecho la vista gorda. No se está respetando la ley para buscar el origen de los fondos para luego hacer un escarceo. Es como como dice el Evangelio, colar el mosquito y tragar el camello. No vigilamos la proveniencia del origen de los fondos, y luego cuando se encuentra un cheque o cuando se encuentra una figura que está contaminada dentro de los cánones legales vigentes, entonces se rasga la vestidura, se tolera primero y luego se grita, en fin. Y pienso que eso no le hace bien al debate político y a la democracia dominicana. Si yo salgo finalmente electo candidato por el Partido Reformista Social Cristiano, haría una propuesta de una agenda de gobierno para encarar los principales males nacionales, y una propuesta se la haría a la sociedad, al debate político, y también al debate partidista, porque entiendo que lo que va a encontrar el gobierno que surge electo en las elecciones del 20 de mayo va a requerir de la concertación de todos los partidos. Ningún partido va a poder solo enfrentar las disposiciones tan drásticas que va a haber que tomar en agosto del año que viene para poder enderezar la economía dominicana, una economía que está sustancialmente dependiendo de la situación deficitaria en las finanzas públicas, la situación deficitaria en las cuentas externas de la nación, ambos déficits compensados con muchos financiamientos que se convierten en deuda que hay que pagar, y con lo cual nos sumaríamos a la ola de crisis de la deuda que está azotando a las economías occidentales. Vamos a pedir su anuencia para hacer una pausa, ingeniero, aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos. Carán, aspirante a la nominación presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano y vicepresidente de esa organización. ¿Cuál es la política que deberá seguir de ahora en adelante su partido frente al proceso electoral actual y la nominación de su candidato? Le hago esta pregunta porque hay planteamientos disímiles en torno a la organización. Unos plantean que debe apoyar al PLD en la primera vuelta, otra parte entiende que debe irse con el candidato Hipólito Mejía, otra con Danilo Medina. Otros plantean que debe ir de manera independiente. Quisiéramos conocer el criterio suyo en torno a estos planteamientos. Mira, nosotros celebramos a principios de este año un congreso, el tercer congreso Joaquín Balaguer, un congreso ejemplar con una matrícula de más de 1000 personas, dirigentes del partido,
No fue un congreso concentrado en un solo día, sino tuvo 3 fechas, la inauguración, el debate y las conclusiones. Es decir, que hubo tiempo de procesar, hubo mesas de trabajo en que participaron dirigentes y como conclusión de ese congreso, uno de los puntos acordados fue la concurrencia a las elecciones con candidatura propia. Ese es el sentir de los reformistas. Lo acaba de confirmar la encuesta Gallup, que si bien la ciudadanía quiere que nosotros vayamos aliados, pero la ciudadanía está mayormente compuesta por PRDistas y PLDistas, pero los reformistas, que es a lo que nosotros nos debemos, quieren que vayamos con candidato propio. Pero además, filosóficamente, como te dije en la primera parte del programa, si nosotros tenemos una doble doctrina, la social cristiana y la reformista, tenemos que participar en el proceso electoral promoviendo las ofertas derivadas de esa doctrina. Pero no se queda ahí. Esa resolución del Congreso fue validada por la Comisión Política del partido y por la Comisión Ejecutiva. Luego se hizo un pleno de dirigentes en la cual hubo un clamor popular, solo, o sea, que fuéramos solos las elecciones. Y finalmente el presidente del partido el sábado antepasado señaló que no había condiciones para concurrir aliado en la primera vuelta. Entonces, para mí eso está claro y yo creo que está fuera de debate, que el Partido Reformista, y por lo menos en lo personal, que conmigo puede contar el partido en la medida en que vaya con su propio candidato, propagando y pregonando su mensaje doctrinario y su mensaje programático. Testimoniamos porque lo portamos, porque hemos gobernado así, y lo hemos requerido así. Por ejemplo, hemos requerido disciplina fiscal como gobernamos, hemos requerido ahorro interno como gobernamos, hemos requerido alejamiento del endeudamiento externo como gobernamos, hemos elegido apoyo a los sectores productivos como gobernamos, hemos elegido preservación del medio ambiente como gobernamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que son voces desafinadas aquellas que están propiciando o la alianza institucional con el PLD o el acercamiento o la conquista que huele a transfugismo, un vicio de la democracia dominicana, en favor del presidente Mejía. Me parece que la responsabilidad del Partido Reformista es concurrir solo a las elecciones, solo no, con candidato propio. Vamos a concurrir con los reformistas, con el pueblo dominicano, con los demás partidos que podamos aliarnos y con la concertación de fuerzas espontáneas de la sociedad que nos permita presentarnos en la contienda electoral. Ahora bien, sabemos que estamos en posición desfavorable, que estamos en un tercer lugar, que los otros 2 partidos mayoritarios nos llevan ventaja. Pero, y sabemos que va a ser muy duro, que si nuestra aspiración de colarnos en la primera vuelta está apuntada hacia la consecución de un segundo lugar para poder calificar para la tercera vuelta, para la segunda vuelta, eso no significa que nos desanimemos, porque también los partidos pequeños, en este caso, si la ciudadanía nos confiere esa facultad de partidos pequeños, de que no nos da ni el primero ni el segundo lugar, sino nos sigue dando el tercero, son los partidos que determinan el resultado final electoral. La historia está llena de ejemplos. Mira, en España, en la preguerra, antes de la guerra civil española, hubo un republicano, Manuel Azaña, a mi juicio de los más meritorios, que dirigió un partido pequeño y dentro del sistema político español de repente quedó gobernando, porque él estaba aliado a los socialistas, que era quien gobernaba, que era el partido que gobernaba, pero que ese partido quería más representación congresional y disolvió las Cortes para convocarla. Entonces se armó una situación de conflicto y quedó el partido que estaba en tercer lugar como gobernante.
Entonces, aquí mismo en República Dominicana, Juan Bosch en el 62, en el fundador del PRD, como candidato del PRD, tú eres muy joven, pero el debate político en aquel tiempo era entre trujillistas y antitrujillistas. El antitrujillismo lo representaba la Unión Cívica Nacional. ¿Y qué dijo Juan Bosch? El problema de la sociedad dominicana no se puede reducir al trujillismo y al antitrujillismo, entonces surgió con una tercera posición. De manera que yo pienso que en este ambiente como están las insatisfacciones y las inquietudes con relación a las fórmulas decididas de los otros dos partidos mayoritarios, el Partido Reformista puede colarse. Pero si no se cuela para llegar a segundo lugar en primera vuelta, pero si no se cuelan, como hasta ahora hay segunda vuelta porque ninguno gana más del 50%, y el Partido Reformista tiene más votos que lo que se necesita para ganar en primera vuelta, entonces el Partido Reformista puede resultar siendo determinante. ¿Determinante en qué? En las políticas públicas, en el programa de gobierno a seguir, en el modo de gobernar, para tratar de cambiar ese esquema que han aplicado tanto el PLD como el PRD, de gastar mucho, de poner muchos impuestos creyendo que van a cubrir los gastos, de comprobar que nunca los impuestos alcanzan y que en consecuencia se involucran en el financiamiento externo, financiamiento que genera endeudamiento y endeudamiento que disminuye la capacidad del Estado de pagar una deuda más importante que la deuda externa, que es la deuda social que tenemos con todos los dominicanos para satisfacer las necesidades de todos los dominicanos en términos de necesidades económicas y necesidades sociales. De manera que así es que yo perfilo la línea que debe seguir el Partido Reformista en la próxima contienda. Partiendo de lo que usted plantea, pudiera decirse entonces que el Partido Reformista pudiera tener la llave del candado en una eventual segunda vuelta electoral. Así mismo es, así lo expresé en un artículo. Nosotros tenemos la llave y tenemos la llave como segunda instancia porque insisto que estamos tarde pero no estamos a destiempo. No estamos tarde pero todavía estamos a tiempo, y si nosotros en enero arrancamos con una campaña electoral vigorosa, coherente con lo que pensamos, coherente con lo que practicamos, abrazados y reunificados, el Partido Reformista puede ser un factor no solamente determinante en los resultados finales de las elecciones, sino preponderante para saber quién es que tiene que conducir los destinos nacionales a partir del próximo año. ¿Cuál pudiera ser el portaestandarte que lleve un partido político en términos de propuesta electoral en una coyuntura tan agitada como esta y de tantas insatisfacciones como bien usted lo ha planteado en el transcurso de esta comparecencia? Mira, la ventaja que tiene el Partido Reformista es que lo que en otros partidos pueden calificarse de promesas, si es que la formulan. Nosotros, como decía el presidente Balaguer, cuando muchas veces le pedían el programa de gobierno, decía, bueno, pero ¿para qué me piden programa de gobierno? Ahí están mis obras. Bueno, en este caso, en que hay un predominio económico, en el debate económico y macroeconómico, por incidencia de la crisis mundial, yo creo que nuestro mensaje es el más fácil y el que más sintoniza con la población. Primero, porque basta decir que gobernaríamos como gobernamos. ¿Cómo gobernamos? Con disciplina fiscal, con ahorro interno, con austeridad, sin contar tanto con endeudamiento externo, apoyando los sectores productivos, con programas sociales sin discriminación tarjetarias, o sea, no con tarjeta para beneficiarse de los tarjetas que te vinculan a estar en la nómina electoral y al clientelismo, preservación del medio ambiente. Todo eso nosotros lo hicimos cuando gobernamos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, no de la misma forma, porque los tiempos han cambiado, las complejidades son mayores. Entonces, a nosotros nos resulta fácil decir que vamos a gobernar como gobernamos.
y ya no hay que tener la duda de si el programa de gobierno que otros partidos tienen, que han formulado, termine siendo simplemente un adorno para anaqueles de libro. Pero por otro lado, tenemos la sintonía mayor con la población. Si tú abres las páginas de los periódicos, las voces eclesiásticas, profesionales, empresariales, ¿qué es lo que están pidiendo? Eso mismo. Y el PRD y el PLD, lo cierto del caso es que no pueden dar esa misma respuesta. Fíjate que el PRD en sus pronunciamientos públicos no hablan de disciplina fiscal, ninguno de los dos. No hablan de freno al endeudamiento. Bueno, en cuanto a apoyo a los sectores productivos, sí, ahí se puede distinguir, pero esencialmente la crisis económica que tenemos hoy en el mundo occidental es una crisis que se origina en gastar mucho y en endeudarse mucho para pagar esos gastos. Y eso es la antítesis, lo contrario a la forma como ha gobernado el Partido Reformista cuando le ha tocado, cuando el pueblo dominicano le ha conferido el privilegio de conducir la cosa pública. Con su anuencia vamos a hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el vicepresidente y aspirante a la nominación presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano, ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero Guillermo Carán, una misión de República Dominicana viajó a Washington para sostener un encuentro con el Fondo Monetario Internacional a los fines de discutir la 7ª y 8ª revisión del acuerdo stand-by suscrito con la República Dominicana. Pero hay un nuevo ingrediente en el asunto, es el planteamiento del aumento de un 18% a la tarifa eléctrica. Usted, como versado en la materia, como experto, economista, ¿cuál es el análisis que pudiera hacerse a este panorama planteado por ese organismo internacional? A mí no me preocupa mucho las discrepancias que hay entre el gobierno y el Fondo Monetario, porque yo sé que ellos van a llegar a un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo porque son mutuamente responsables, tienen responsabilidad compartida en la situación que estamos sufriendo hoy en cuanto a las finanzas públicas. Contrariamente a su praxis tradicional, el Fondo Monetario endosó hace un par de años políticas de expansión del gasto con la creencia, como instrumento de los 20 países más desarrollados del mundo, con la creencia, del mundo occidental sobre todo, de que expandiendo el gasto se iba a reanimar la economía afectada por la crisis hipotecaria de los préstamos de subprime en los Estados Unidos en el 2008. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que todavía la crisis sigue en Europa, más grave, tan grave que ya se está cuestionando abiertamente si el euro va a seguir como moneda única en los estados europeos. En Estados Unidos hay una cierta animación de la economía, pero hay ciertas variables que todavía preocupan, particularmente el empleo. Entonces, la América Latina, gracias a Dios, no ha sufrido tanto, en parte por un empuje, apertura comercial con países orientales, y también porque habíamos sufrido esa crisis bancaria antes y tomamos las precauciones necesarias. Pero a lo que voy es que el Fondo Monetario es contribuyente de este estado deficitario que hay hoy, es corresponsable. Y cuando tú eres corresponsable de una situación, tú tienes que buscarle la salida junto, tú tienes que buscarle la solución junto al gobierno. Entonces yo creo que eso se va a solucionar. Lo que más me preocupa es que siga un poco el barloteo, la posposición y las falsas soluciones, como por ejemplo lo de la tarifa eléctrica. Para darte una idea, hace 3 años aquí se promovió en el Congreso una ley que criminalizaba el fraude eléctrico y se decía que cuando se aprobara esa ley ya el sector eléctrico no iba a ser deficitaria. Es más, si nos vamos más lejos, Leonel Fernández, cuando propició la capitalización de las empresas públicas, yo recuerdo que él pronunció un discurso en el Ingenio Consuelo que le pidieron obras
y él llegó a decir, no puedo ahora porque tenemos un déficit en el sector eléctrico. Te estoy hablando del primer gobierno de Leonel Fernández. Pero cuando se capitalizan las empresas públicas, que se elimine el déficit, ya yo voy a poder atender las obras que ustedes me están demandando. ¿Qué es lo que hemos vivido con falsas soluciones? Ahora mismo, enfatizar en la tarifa, en la distribución, la solución del déficit del sector eléctrico también es una solución falsa y equivocada, porque el problema está en el costo de generación, que es muy alto. Como el costo de generación es muy alto, y hay muchas pérdidas técnicas, hay gente que no paga, hay pobres que no pueden pagar. Entonces, y el precio de venta tú no lo puedes fijar arbitrariamente. El subsidio se origina por la diferencia entre el costo de producción de la energía y el costo de cobrar, y el costo por el que se cobra. Si tú reduces el costo de generación, puede que incluso no haya déficit. Pero para tú reducir el costo de generación, tú tienes que cambiar el sistema de fijación de precios para que las distribuidoras, que es el Estado, le compren la energía a las generadoras, porque ahora los precios se firman o se fijan por contrato, por fórmulas, dependiendo del tipo de combustible que tú vayas a usar. Ahora mismo el gobierno acaba de promover, pretende regular por ley lo que está regulando por decreto en función del combustible, y asimismo a la ciudadanía no le importa de qué combustible proviene el kilo de electricidad. Tú no sabes en tu casa si tu electricidad viene de fuel oil, de gasoil o de gas natural. Lo que la ciudadanía quiere es energía buena y barata. Entonces, lo que hay que hacer un sistema de generación eléctrica competitivo en calidad y en precio. Y el sistema que hay actualmente no lo permite, porque es un sistema de compras privilegiadas basadas en contratos y por tipo de combustible. Es un sistema que promueve la ineficiencia, no promueve que las empresas se preocupen en rebajar los costos, y promueve también los privilegios, porque tú tienes casos, por ejemplo, de empresas que tienen cuotas, empresas generadoras que tienen cuotas de venta al Estado, que prefieren comprarle la energía, no producirla a ella, sino comprársela a las hidroeléctricas del Estado para luego vendérsela nuevamente al Estado, a la distribuidora, con un costo de intermediación que termina pagándolo los contribuyentes. Entonces, yo creo que es lo que nosotros debemos presionar ahora y en el debate político, es que ese sistema sea modificado para beneficio de la economía y de la población dominicana. ¿Cuáles son las perspectivas que pudieran verse a corto y mediano plazo sobre la situación económica actual? ¿Mejoramiento, fortalecimiento, crecimiento? Bueno, indudablemente que después de 12 años de gobierno del presidente Fernández, no se puede esperar que en los últimos 9 meses que le quedan, él va a cambiar radicalmente el modelo. Y el modelo de gobierno del presidente Fernández ha sido un modelo de crecimiento económico, un crecimiento económico sustentado en el endeudamiento, un crecimiento económico que no favorece el sistema productivo nacional, que es el que genera empleos, para que así se distribuya y a través del empleo distribuir el crecimiento económico. Y como no genera empleo ni genera producción, entonces las necesidades nacionales se están satisfaciendo con importaciones, se produce un déficit en la balanza comercial que es llenado, el déficit que es subsanado, financiado con nuevos endeudamientos. Entonces estamos envueltos en una cultura de endeudamiento que es lo que ha dado origen a la crisis de la deuda. Gracias a Dios que aquí tenemos muchas voces que viven clamando, berreando, de que el gobierno no sigue endeudándose, a pesar de que se sigue endeudando. Pero yo me imagino que hubiera sido el endeudamiento mayor si no existieran voces como las reformistas que claman por un comedimiento del endeudamiento externo. Yo no preveo que el presidente Fernández vaya a cambiar el modelo, y por eso te decía en otra parte del programa que las medidas que hay que tomar
a partir del 16 de agosto del próximo año, van a ser tan fuertes y tan duras que va a requerir una sustentación política amplia, de amplia concertación, para poder dar respuesta a los costos económicos y sociales que eso tiene, que va a conllevar la adopción de esas providencias. Las desigualdades sociales y el acceso al empleo, que son partes consustanciales con el movimiento económico del país. ¿Qué enfoque entiende usted debe Bueno, tener? como el modelo no va a cambiar, yo no preveo cambios en el incremento de oportunidades. Tú has tocado un punto muy importante en las oportunidades para un sector de la población, sobre todo la juventud, una juventud que se ha formado, que está imbuido de los cambios tecnológicos y que cuando entra al mercado de trabajo se encuentra bloqueado. Y en consecuencia viene la frustración, y a través de la frustración tenemos inconformidades sociales que no se saben en qué dirección pueden detonar. Por eso es importante que este modelo económico se cambie para fomentar el aparato productivo nacional, para que ese aparato productivo nacional genere puestos de trabajo y haya más oportunidades para la juventud. Y no tenga la juventud y la población, no se vea tentado por ejemplo, a incurrir en aventuras políticas o delincuenciales o morales, como es el tráfico de sustancias ilegales, sustancias ilícitas, o el tráfico de ilegalidades en general, armas, mujeres, tráfico de personas, de manera que los dominicanos podamos satisfacer nuestras necesidades de vida, nuestras necesidades, sin tener que incurrir en aventuras de ningún género que a lo mejor terminen dando al traste con la paz y el orden público, que mal que bien, y la alternabilidad democrática que mal que bien hemos obtenido y conservado desde 1966 hasta la fecha. Vamos a permitir, ingeniero, que ya al final, en la postrimería de esta comparecencia, usted le haga una breve exhortación a sus compatriotas, a la militancia del Partido Reformista. Bueno, a mis compatriotas dominicanos que actúen con mucho cometimiento en estas fiestas que se avecinan. Son unas fiestas que están acompañadas de una circulación de dinero mucho mayor, como se diría popularmente, que no se aloquen, que sean comedidos, que hagan las previsiones y los ahorros necesarios, que no se inscriban en la política de gastar mucho para endeudarse mucho que ha fomentado el propio gobierno, sino que actúen dentro de un máximo de prudencia y comedimiento. Y a los compatriotas reformistas que no se desesperen, que aquellos que ocupan puestos en la organización, que la asuman, y que nos preparemos para los acontecimientos que tanto a finales de este año como comienzo del año que viene pretendemos llevar a cabo para satisfacer las expectativas que los reformistas y la sociedad dominicana tiene sobre nosotros, y para también satisfacer y cumplimentar las responsabilidades y obligaciones que nosotros tenemos para con la sociedad dominicana. Ingeniero, le agradecemos el honor de acompañarnos aquí en esta comparecencia fructífera con usted en términos de orientación y planteamiento de políticas públicas y políticas partidarias aquí en Esferas de Poder, donde las puertas estarán abiertas para figuras como usted, que vengan a aportar, a edificar a la ciudadanía sobre una determinada coyuntura o situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Hemos contado con la comparecencia del ingeniero Guillermo Carán, vicepresidente y aspirante a la nominación presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.